Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Es un placer estar acá con ustedes hablando justamente de cómo se toca, espera un minuto, la agenda de género con la agenda de inteligencia artificial. Hago una pequeña corrección con mi apellido como para empezar, bien con mi identidad, pero gracias Maxi por la presentación. Georgina Estico acá, de Grow Gen y Trabajo. Déjenme repasar como un pequeño recorrido que preparé para este ratito que vamos a estar juntos y juntas repasando y reflexionando. Así que cualquier pregunta desde ya es bienvenida, o cualquier reflexión al respecto también aprovechen el chat y déjenla. Estos 3 momentos que pensé para esta agenda sigue lo siguiente. En primer momento, repensar un segundo quiénes son los que hoy se están beneficiando con todas las posibilidades de desarrollo, de crecimiento, de potencialidad que nos da la inteligencia artificial. Un segundo momento, quiero invitarlos a repensar también juntos cuáles son los debates actuales en relación a si esta agenda de inteligencia artificial está incluyendo temas de género desde un aspecto interseccional. Si no conocen esa palabra, no se preocupen, que en un ratito vamos a ver a qué nos referimos cuando estamos hablando de interseccionalidad. Y finalmente me gustaría cerrar, que ahí voy a estar como controlando, los chicos van a estar diciendo el tiempo, para cerrar con algunas conclusiones sobre qué está sucediendo hoy o qué es lo que podemos hacer para transformar la realidad en la cual nos encontramos. Espero que me sigan y que estemos todos bien ahí. Estamos todos de acuerdo que la tecnología ha venido desde siempre a cambiar la manera en que vemos el mundo, en que interactuamos con el mundo. Cambia la forma en que nos vinculamos, cambia la forma en que trabajamos, cambia la forma en que pensamos y nos vemos a unos a otros. Durante mucho tiempo se pensó que la tecnología, solamente por el hecho de existir, iba a producir desarrollo, un poco como la teoría del derrame, ¿no? Cuanto más tecnología usamos, cuanto más personas puedan o no usar tecnología, más desarrollo va a generar esta tecnología. Sin embargo, acá nos encontramos con un primer gran desafío, que es definir qué es desarrollo para cada uno de nosotros. ¿Qué pensamos cuando pensamos en desarrollo? Déjenme utilizar en este momento una teoría que baso en función de lo que dice Amartya Sen, ¿no? Pensar el desarrollo en tanto personas que puedan acceder a recursos, que tengan capacidades para usar esos recursos y que puedan también tener la libertad para ejercer esas capacidades y utilizar estos recursos. Estas 3 categorías se tienen que dar para después decir, las personas elegimos en libertad qué hacemos y cómo lo hacemos. Tengamos esto en mente para lo que sigue, ¿sí? Sin embargo, lo que estamos viendo hoy, o el contexto en el que nos estamos moviendo, que vendría a ser la 4ª revolución industrial, que tiene que ver específicamente sobre cómo la inteligencia artificial está afectando de maneras que desconocemos estas relaciones que tenemos vinculares, ¿no? Todo lo que hacemos cotidianamente. Cuando estamos buscando información, cuando estamos armando nuestros informes, cuando estamos transitando por la ciudad. Sin darnos cuenta, hoy todavía no llegamos a percibirnos, no somos conscientes hasta qué punto la inteligencia artificial llegó para quedarse a nuestras vidas. Tomemos un aspecto de esto en relación a la inteligencia artificial, que tiene que ver, como dice el World Economic Forum y tantos otros organismos internacionales, qué va a pasar con el futuro del trabajo. ¿Cómo va a transformar la utilización de esta inteligencia artificial este mundo del trabajo? En este sentido, vemos que, a ver ahí si se ve la pantalla, bueno, ya en un momento lo vamos a ver, cómo se vienen generando determinados trabajos nuevos y otros que tanto. Se estiman que hay 7 millones de trabajos que se van a desplazar, que van a dejar de existir. Y por otro lado, hay alrededor de unos 2 millones de trabajos nuevos que van a surgir en relación a las ciencias, la tecnología, la arquitectura, las matemáticas, todas relacionadas a esta revolución industrial que estamos viviendo hoy. Ahora, ¿quiénes son los que se benefician en cuanto a estos trabajos nuevos que surgen? Déjenme decirles algo que generalmente deben haber escuchado, pero para ponerlo en número. No son particularmente las mujeres, ¿sí? El total de personas que hoy están estudiando o transitando este tipo de carreras, solamente el 33% son mujeres. En la Argentina, en particular, es ese número desde hace más de 10 años. Es un número que no avanza, que no cambia. Si vamos a poner la lupa en particular en qué pasa cuando estamos hablando de inteligencia artificial, la UNESCO nos dirá otros números que vemos una tendencia en decrecimiento. ¿Sí? De todas las empresas, de todas las personas que trabajan en empresas de inteligencia artificial, solamente el 20% son mujeres. De aquellas que trabajan como investigadoras, solamente bajamos a un 12%, y de aquellas que desarrollan, llegamos a un 6%. Hay mujeres en este ámbito de la inteligencia artificial, pero son pocas.
Y, por ejemplo, les tiro otro dato más. En la Unión Europea se estima que hoy hay un 16% de mujeres que están trabajando en estas áreas y es un 4%, 4 puntos porcentuales de diferencia con lo que era hace 10 años atrás. Es decir, está aumentando, pero muy, muy, muy lento. Entonces, este es un primer llamado de atención, ¿sí? Vivimos en una sociedad donde hay determinados trabajos que hoy desconocemos, que van a ser nuevos y que si seguimos con las tendencias actuales, las mujeres no van a estar preparadas para poder trabajarlos. Al final de esta charla vamos a ver qué es lo que podemos hacer para cambiar este contexto. Ahora, no perdemos solamente las mujeres por no poder acceder a este tipo de trabajo, sino que perdemos todos como sociedad. Según un estudio que hizo McKinsey, que trabajó sobre distintos escenarios, se vio cómo, por ejemplo, el PBI de un país puede aumentar entre 11 y 26 puntos porcentuales si las mujeres se insertan laboralmente en el mismo nivel que los varones. Ahora, si pensamos en este contexto donde se piensa que en el futuro de trabajo esos nuevos trabajos disponibles tienen que ver más con las ciencias, las tecnologías, la arquitectura, las matemáticas, y las mujeres no están ahí, parece que esta posibilidad de cambio, de crecimiento, es casi imposible de alcanzar. Entonces, es bueno para las mujeres y es bueno para la sociedad. Hay países como Canadá, por ejemplo, que hace ya años que vienen trabajando pensar en un recambio, en un recambio hacia el futuro, ¿no? En un reskilling justamente de los tipos de trabajo. ¿Cuáles van a ser los más afectados y cómo hacemos aquellos que están pensados en los trabajos más afectados, aquellos que se van a desplazar, que se pueden llegar a perder, bueno, puedan ir preparándose para que no caigan después en la desocupación? Ahora, este contexto que estamos viendo, donde en general tenemos un grupo de personas que suelen ser varones, que suelen ser blancos, que suelen ser una clase social media alta, están desarrollando tecnologías, nos lleva al otro punto de nuestro recorrido, que es el segundo, que tiene que ver con estos debates actuales. Incluye esta agenda de la inteligencia artificial o se entrecruza justamente con los temas de género de una mirada más interseccional. Veamos un ratito qué es lo que pasa en este punto. Como les contaba, hay un grupo dentro de todo homogéneo de personas que están investigando, de personas que están desarrollando, de personas que están transitando y creando y generando estos nuevos sistemas, estas nuevas aplicaciones. Todas las personas, hombres, mujeres por igual, y también personas no binarias y personas de otras identidades, estamos socializados en una sociedad donde tenemos estereotipos de género y estereotipos también en relación a otras categorías sociales. Al tener estereotipos que después lo vemos reflejados en aquello que hacemos, en aquello que decimos, estamos todo el tiempo construyendo productos culturales donde todo lo que tenga que ver justamente con la informática también tiene que ver desde este lugar, que tienen y reproducen de alguna manera estos sesgos y estos estereotipos. En este sentido, si un grupo de personas que no ha transitado por problemas que están desarrollando, no han transitado por problemas en relación a sus cuidados o no han transitado en relación a situaciones de discriminación, es más difícil que tengan la empatía suficiente para poder también volcarla después en aquello que están produciendo. Veamos dos ejemplos muy claros que son también como muy clásicos en relación a esto. Hace unos años los hospitales cambiaron la forma de pedir los turnos, ¿no? Pasaron de ir a una forma presencial a ir a un formato online. Ahora, ¿qué pasó acá? Cuando se hicieron el cambio al formato online, no se tuvo en cuenta que hay personas de otras identidades. Y por lo tanto, cuando un hombre trans que ponía el DNI dentro de esta plataforma pedía un turno con una ginecóloga, el sistema se lo rechazaba. ¿Qué produce esto? Que una mujer pueda pedir un turno en 5 minutos, una mujer cis pueda pedir el turno en 5 minutos desde la plataforma, en cambio un hombre trans tenga que ir a hacer una fila por horas durante el hospital. Esto genera otra discriminación. ¿O qué pasaba? Seguramente este ejemplo también lo escucharon, ¿no? Con los reconocimientos de voz. Con los primeros autos hace ya como 5 años que tenían reconocimiento de voz, los primeros habían aprendido básicamente teniendo en cuenta la voz masculina y por lo tanto, cuando una mujer quería programar su auto, quería utilizar esta funcionalidad, no era reconocida. Hay una anécdota muy graciosa que cuenta que estas mujeres llamaban al servicio técnico de estos autos y les decían que fueran a pedirle ayuda a su marido para la programación. Lo cual es otra discriminación, porque ¿qué otro estereotipo se nos coloca? No solamente que las mujeres no manejan, sino aparte que la heteronorma, ¿no? Que seguramente tiene que estar en pareja y esa pareja tiene que ser un varón. Así que en mayor desigualdad estaría no solamente una mujer, sino una mujer que fuera lesbiana o que estuviera soltera, que no tendría a quién pedirle ayuda en relación a esto.
Como les decía anteriormente, esto tiene que ver a que vivimos en una cultura que es sesgada, ¿no? Donde todos y todas tenemos estos prejuicios y se nos van colando justamente en aquellas cosas que vamos haciendo. Y la pregunta a la que nos lleva, ¿no? O la reflexión es, ¿los sistemas son neutrales? Los sistemas no pueden ser neutrales si están realizados por personas que tampoco lo son, porque no le enseñamos al sistema a reconocer justamente cómo estos estereotipos y estos sesgos les van afectando. Veamos algunos otros ejemplos de la vida cotidiana, ¿no? También pensando en este caso en el tema de la salud. Como sabrán, históricamente y durante siglos, cuando se estudia el cuerpo humano, cuando se estudia la biología, siempre se tomó al cuerpo masculino como eje, como centro. Y por lo tanto, muchas de las enfermedades y muchas también de las formas de trabajar dentro de estas enfermedades se piensa siempre desde el varón. Y por lo tanto, siempre, si tenemos un sistema que está aprendiendo con los datos que tenemos, en general lo que vamos a hacer, lo que vamos a encontrar es que a una mujer le va a dar otros síntomas y le va a dar, como nos pasa hoy en la vida cotidiana, cuando estamos interactuando también con personas, les van a dar unas medidas de medicamento que quizás no son las adecuadas a las mujeres o que tampoco representan justamente a las corporalidades femeninas. Entonces, la salud es uno de los ámbitos que también está todo el tiempo poniéndose en tensión en relación a si los datos que tenemos son suficientes o no son suficientes, ¿no? Otro tema tiene que ver con la movilidad, con cómo usamos las ciudades, que también hay poca información en relación con esta perspectiva de género, ¿no? Es decir, por ejemplo, saben que en nuestro caso las mujeres usamos 6 veces más el transporte público en un mismo día que los varones que lo usan, no 6 veces más, hacemos 6 viajes por día, mientras los varones en general lo usan 2 veces por día. Este tipo de información, si la desconocemos, hace que planifiquemos una ciudad, dónde van a estar las plazas, cómo van a ser los trayectos de los transportes, sin tener en cuenta esta información. Si no tenemos en cuenta esta información, seguramente haremos más difícil todavía el tránsito de aquellas personas que tienen otras cargas, como por ejemplo, en el caso de las mujeres, la carga del cuidado. ¿Qué pasa con los créditos, ¿no? en los ámbitos financieros? Donde también históricamente ha habido un sesgo en relación a qué tan fiable es una mujer para otorgarle un crédito y donde en general también se estaba viendo para pensar el monto que se le daba si estaba casada o no estaba casada. Un sistema que aprende, un machine learning que aprende justamente con estos datos históricos, donde en general a las mujeres se le ha dado menos crédito y se le ha otorgado menos posibilidades porque se piensa que presentan mayor riesgo, justamente va a tender a replicar esta discriminación, esta diferencia, ¿no? Otro tema para saltar y que nos parece sumamente importante es pensar en este binarismo. Estamos hablando de hombres y mujeres. ¿Qué pasa con las personas de otras identidades? ¿Qué pasa con toda esta información que no tenemos, ¿no? Cómo los sistemas, cuando tengan que dar respuestas a personas de otras identidades, seguramente las discriminarán o las excluirán o les darán una respuesta que no es la adecuada a su identidad. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en el conjunto de datos, no las tuvimos en cuenta. Esto lo vemos, por ejemplo, y se ha hablado mucho también cuando estamos viendo los sistemas de reconocimiento facial, ¿no? Que hubo mucho debate al respecto. No solamente por una cuestión de género, sino también por una cuestión étnica y por una cuestión de identidad. Saben que es altamente más probable que se reconozca la cara de un varón blanco que la cara de una mujer negra, justamente por esto, ¿no? Porque han aprendido o los modelos que se han tomado no han tenido en cuenta esta interseccionalidad de género y de etnia. Ya vamos metiendo de ahí el concepto. Les tiro esto que también es súper, como 2 ejemplos más para que vean qué tan cotidianamente nos vemos afectados por estos tipos de algoritmos, ¿no? Vieron los traductores online que generalmente aprenden de cada vez que las personas lo están utilizando, ¿no? Y lo que se vio hace 2 años atrás, se hizo viral, esto de que cuando uno pasa de un lenguaje que tiene una marcación de género a uno que no tiene una marcación de género, como puede ser el turco, que es lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Del inglés al turco, se pierde ese género. Y lo que pasaba hace 2 años es que del she is a doctor o he is a nurse, ¿no? Ella es una doctora y él es un enfermero, cuando se volvía a traducir lo cambiaba, ¿no? Pasaba a él es un doctor y ella es una enfermera. Ahora lo que nos encontramos es que pasan los dos al femenino. Es decir, la opción de que ese varón se mantenga siendo un enfermero parece que es imposible para los traductores. Esto lo probamos hoy a la mañana, así que pueden probarlo ustedes también a ver cómo sucede. Lo interesante en el caso de los traductores que sí modificaron lo anterior hasta cierto punto, es decir, teniendo en cuenta que se mantenga el género
si es el género femenino, pero perdemos el género en cuanto a lo masculino. Si vamos al plural se pierde, ¿no? Fíjense estas frases cómo se traducen. Los doctores o las de doctors o de nurses, en este caso en inglés, porque es más fácil que no tiene la marcación. Cuando pasamos al español, le pone el género, ¿no? Los doctores y las enfermeras. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde piensa justamente que aquellos que tienen mayor jerarquía son varones. Y esto se cuela hasta este punto. Brevemente también cuando estamos haciendo los buscadores que completan las frases, ¿no? Estamos poniendo los artistas, lo pueden probar también con los deportistas. Algo que encontramos es que en general en estas búsquedas, fíjense cómo cuando se asume el género como femenino, porque lo estoy marcando con el artículo, aquello que me propone el buscador tiene que ver más con la corporalidad femenina, tiene que ver más con la belleza, mientras cuando estamos hablando de una marcación de género que es más masculina, tiene que ver con el éxito, tiene que ver con el dinero, pero no tiene que ver particularmente con su belleza, ¿no? Esto lo pueden probar con artistas, lo pueden probar con deportistas también. Acá ya fuimos hablando un poco de interseccionalidad, pero quiero bajarlo para que nos quede claro. Cuando estamos pensando en la interseccionalidad, estamos pensando en las distintas categorías sociales, como género, como etnia, como tener o no una discapacidad, como la edad, como la nacionalidad, como nuestro lugar de origen, que se configuran en cada una de nosotras como personas. No somos solamente una de estas categorías, sino somos múltiples de estas categorías. En función de cómo son estas categorías, sufrimos o más opresión o tenemos más privilegios. Si vamos al ejemplo del reconocimiento facial, ¿no? Es más fácil ser reconocido para un hombre blanco, que tiene dos categorías, en este caso, como puede ser la etnia y el género, que para una mujer negra, ¿no? Ahí vemos claramente esta distinción. Lo mismo sucede múltiples veces en múltiples situaciones. Vamos resumiendo en por qué sucede esto, ¿no? ¿Por qué tenemos estos algoritmos? ¿Por qué tenemos estos sistemas que justamente replican estas distinciones de género? O distinciones también puede ser por clase social, o como vimos puede ser también en cuestión de la etnia o la orientación sexual. Porque por un lado, nuestros sistemas están aprendiendo de un conjunto de datos que no es completo, ¿no? No es que a propósito no los hacemos completo, muchas veces no nos damos cuenta que nos falta información. Si pensamos en el reconocimiento de voz, ¿no? O en este caso cuando estamos pensando en el reconocimiento facial, ¿qué información le dimos al sistema para aprender? Si faltaban las mujeres, si faltaban otras etnias, si faltaban otras características, seguramente cuando probamos nuestro sistema con un mundo más amplio, vamos a encontrar estos errores. Otro aspecto puede ser que tenga que ver con cuando tenemos que nosotros etiquetar la información para que el sistema aprenda. Esas etiquetas que las ponemos nosotros como personas también están cegadas y hacemos esta primera categorización. El sistema aprende de nuestra propia discriminación. Y finalmente también tiene que ver con las características del modelado, ¿no? Volviendo al caso de la voz, por ejemplo, las primeras aplicaciones de reconocimiento de voz usaban tonos más graves. Y por lo tanto, cuando se probó con tonos de voces más agudos, que en general son los que tienen las mujeres, es cuando empiezan a fallar, ¿no? Entonces, ¿quiénes están generalmente reconocidos o incluidos en cada uno de estos aspectos? Tiro un caso más, pero simplemente para unir con lo que hablamos al principio. ¿Se acuerdan? Como toda la potencialidad que tiene en relación al futuro del trabajo, aquellos nuevos trabajos que se van a generar, ¿no? En relación a la inteligencia artificial. Vimos que son pocas las mujeres, pero ¿qué hay? Ahora, ¿qué pasa con un sistema o una empresa en general que estaba haciendo una aplicación de inteligencia artificial para seleccionar los currículums, ¿no? En este sentido vimos, está el caso de Amazon que está publicado, ya tiene 2 años, donde ellos hicieron todo un sistema beta para hacer esta primera selección. ¿Por qué tuvieron que dejar de utilizarlo? Porque se daban cuenta que el sistema estaba aprendiendo en función de lo que hoy estaba, o en ese momento era la composición de la organización, que era netamente masculina, y lo que hacía sistemáticamente el sistema era elegir los currículums de varones. Estaba sistemáticamente excluyendo los currículums de las mujeres. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Quiénes son los que lo hacen? Inconscientemente lo aprendemos de esta manera, no se sabía a propósito que iba a tener este efecto y finalmente vimos el efecto que tenía. Entonces es como, no estamos ni siquiera después al final. Por eso es tan importante y nos urge tanto empezar a pensar cualquier aplicación que desarrollemos, ¿qué impacto va a tener a nivel social? No podemos dejar de pensar justamente en el impacto que tienen las aplicaciones que hacemos, ¿no? Que tienen en los otros. Yendo a esto, que no sé cómo estoy con el tiempo, pero imagino que estamos a punto para ir cerrando, tiene que ver, y
quería detener un momento en pensar en qué es lo que podemos hacer, ¿no? Y qué es alguna de las cosas que ya se están haciendo para transformar esta realidad, que es lo más importante. Brevemente les comparto 2 datos que me parecen importantísimos para decir, elegir por cuál lado o por los dos nos parece más urgente. Por un lado, se estima que el 85% de los proyectos de inteligencia artificial que se van a lanzar a lo largo de este año van a tener errores justamente por estos ejemplos que estuvimos viendo, o porque los conjuntos de datos que aprendieron eran incompletos, o porque el modelaje justamente es un modelaje que ha estado sesgado, o porque las etiquetas que utilizamos para categorizar ha estado cerrado, ¿sí? ha estado sesgado. Otra razón por la cual podemos sentir la urgencia de trabajar en esta agenda es que, según el World Economic Forum, que todos los años saca cuántos años nos faltan para cerrar la brecha de género, lamentablemente después de la pandemia pasó de 100 años a 136. Estamos en una situación aún peor que antes. Aunque las mujeres hayan sido las que estaban justamente, como podemos decir, en la frontera, tanto en educación como puede ser en salud, sin embargo, son las más afectadas, ¿sí? Las tasas de desempleo son las que más han aumentado, al mismo tiempo también que no solamente las tasas de desempleo, sino también las tasas de inactividad. Han salido del mercado laboral y no han podido regresar. Voy a resumir justamente cuáles son aquellos puntos importantes que hoy se están trabajando. Hay algunos países que están trabajando en tener un sello, ¿sí? Sellos para empresas que puedan decir que están incluyendo un enfoque de género interseccional en sus aplicaciones. Hay países que tienen certificaciones en relación a esto. Son ejemplos que estaban dando. En este sentido, la Unión Europea sí marca en ellos como región una gran problemática para no fragmentar justamente a los países y al mercado. Y están peleando por tener alguna normativa, alguna política, algún procedimiento que sea de uso regional y justamente que no tenga que ver con cada uno de los países. Tenemos que trabajar en la transformación cultural y de la educación para que desde una temprana edad podamos pensar nosotros como adultos, las personas adultas, de que todos y todas podemos desarrollarnos en estas áreas y por lo tanto inspirar a los chicos y a las chicas para que también puedan hacerlo. Porque hoy lo que está pasando es que los propios sesgos de los adultos son los que hacen que limiten a los chicos y a las chicas en sus gustos por estas áreas. Entonces la transformación cultural es clave. Pensar en trabajos de espacio inclusivos, porque estas mujeres que llegan, que han transitado por múltiples barreras para llegar, para estudiar, para recibirse, para después insertarse laboralmente, no se sientan expulsados de estos espacios, que no les pase justamente como vimos con el algoritmo de Amazon, ¿no? Que después no puedan llegar a ser ni seleccionadas o que el espacio de trabajo justamente las expulse. Y finalmente, hay cosas que podemos hacer aquí y ahora. Es decir, cada grupo de programación puede estar pensando justamente en cómo generar la diversidad entre su equipo, en cómo pensar los conjuntos de datos, en repreguntarse si los datos, la forma, los modelajes con los que están trabajando son los que representan la realidad o necesitan modificarlos. Y formarse en género. Esto es algo que también pueden hacer ya. Es decir, formarse continuamente, hacerse preguntas, entender que para cambiar es necesario justamente que ellos y ellas sean los que tengan que dar este primer paso a la transformación. Les súper agradezco. Cualquier duda o pregunta, nos quedamos acá.